Guía del lector. En un orden alfabético convencional, relacionamos a continuación los principales personajes que intervienen en esta obra. Atwood, Sofía. El dinero tenía mucha importancia para ella, y para los que la rodeaban, menos Ellis. Baxley, Stuart, amigo de la familia de Sofía Atwood. Bernice, una dama ansiosa divorciada del difunto Atwood. Burger, Hamilton, fiscal general de la causa contra Catherine Ellis. Churchill, juez en la vista que se sigue a Catherine Ellis. Deering, Hewert, hijo de Bernice y manejador de los asuntos de las manufacturas Gilco. Ellis, Catherine, la camarera preocupada, Sofía Atwood. Gilman, Edith, ciega, con un doble juego que puede resultarle peligroso. Gooding, Minerva, encargada de los apartamentos en los que vive la ciega Gilman. Jordan, investigador privado, contratado por Stuart Baxley. Madison, propietario del restaurante donde trabaja Ellis. Mason, Perry, famoso abogado e investigador, protagonista de nuestra serie de casos. Street, Della, la bella y eficiente secretaria de Mason. Prólogo. Mi viejo amigo Marshall Houts, editor de la publicación técnica Trauma, lanzada por Matthew Bender and Company, es un experto en medicina legal. Marshall Houts ha tenido una carrera muy variada. Durante años fue agente del FBI, luego realizó trabajos confidenciales para el gobierno en países extranjeros y después comenzó a ejercer la ley en Minnesota. Houts se interesó por el Tribunal Supremo, abandonando el lucrativo ejercicio de la ley para poder convertirse en investigador de dicho tribunal, haciendo considerables sacrificios económicos para promover la causa de la justicia. Investigó varios casos de asesinato en los que hombres inocentes habían sido hallados convictos, llevando dichos casos a una solución satisfactoria. Observando su trabajo, fui adquiriendo un profundo respeto por la habilidad e inteligencia de este hombre. Luego, Houts tuvo la idea de una publicación relacionada con el trauma en el campo de la medicina legal, y durante años ha estado editando dicha publicación para la compañía Matthew Bender. Hace algún tiempo, Marshall Houts me escribió acerca de Don Harper Mills, MOLLB, que practica la medicina forense en Los Ángeles. He sido autorizado por Marshall Houts para reproducir el contenido de su carta, y yo la incluyo aquí como prólogo por creer que encaja admirablemente. Houts dice en su misiva: la mayoría de la gente cree que el campo de la medicina legal y forense se limita primariamente a la práctica de la ley criminal y a la administración de justicia criminal. Esto es debido a que los hombres que alcanzan publicidad en este campo han sobresalido por haber investigado un caso de asesinato espectacular que requiere buenos titulares en la prensa. En realidad, la medicina forense tiene una aplicación mucho más amplia en el campo de la legislación civil que la que tiene en el campo criminal. La Asociación Médica Americana y la Asociación Americana de Abogados estiman que entre el 65 y 80% de casos que llegan al tribunal hoy en día se deben en algún grado a un problema relacionado con la medicina. Por ejemplo, el pasajero de un automóvil que termina con un hombro dislocado debe ver su caso legal examinado por doctores y abogados competentes que estén bien versados en el campo de la medicina para determinar si la dolencia de su hombro fue realmente causada por el accidente de automóvil y cuál es la naturaleza y extensión de su incapacidad. En el análisis final, doctores y abogados expertos en el campo de la medicina legal deberán llegar a una difícil decisión respecto a lo que su dolencia equivale en dólares y centavos, para que el demandado que lo ocasionó o la compañía aseguradora puedan ser obligados a pagar los daños. Don Mills representa un nuevo tipo de médico legal o forense especialista que combina ambas cosas, un grado médico y un grado legal, en su esfuerzo por rendir un servicio valioso en los casos que comprenden daños compensables. El trabajo de Don Mills comprende la evaluación y proceso de todos los tipos de pleitos por daños personales. Algunos son procedimientos legales
seguidos contra doctores, otros comprenden lesiones cerebrales derivadas de accidentes de automóvil, otros se refieren a las vértebras dislocadas o rotas de resultas de este tipo de accidentes, otras a lesiones ocasionadas durante el trabajo que quedan cubiertas por las leyes de los montepíos laborales, etc. Nunca conocí al padre de Don, pero durante un buen número de años ha sido considerado como la autoridad en los Estados Unidos sobre la medicina ambiental. Como resultado, fue invitado por varios gobiernos de países extranjeros para investigar el clima de un país determinado y apreciar su efecto sobre las gentes. Yo creo que los anteriores comentarios hechos por Marshall Haupt son todo lo comprensibles que uno pudiera desear. Muy pocas personas comprenden la creciente importancia del campo de la medicina legal. Muchos médicos no caen en la cuenta del alcance e importancia que ha logrado la medicina legal durante la última década. Y porque conozco tan bien a Marshall Haupt y sé que su entusiástica aprobación del Dr. Mills significa que el médico es una figura sobresaliente en el campo de la medicina legal, dedico este libro a don Harper Mills, MD-LLB, Earl Stanley Gardner. Capítulo 1. Perry Mason y Della Street se hallaban comiendo en Madison's Milltown Milestone. Mason se disponía a decir algo a su secretaria cuando observó una sombra sobre la mesa y alzó la cabeza para ver los ojos sonrientes de Kelsey Madison, el propietario. ¿Cómo va todo, señor Mason?, le preguntó Madison. Espléndido, repuso Mason. La comida mantiene su acostumbrada calidad. ¿Qué tal el servicio? Maravilloso. Madison echó una rápida ojeada por encima del hombro y luego bajó la voz. Me refiero a esto último, Perry. ¿Cómo está el servicio? Mason sonrió, al parecer sorprendido. La razón por la que se lo he preguntado es que acabo de enterarme de que la camarera que le atiende acaba de comprarle su turno a otra camarera. Explicó Madison. ¿Qué quiere decir? Le preguntó Mason. No sé si habrá reparado que la muchacha que les trajo la mantequilla, el agua, los cubiertos y antes les entregó los menús no es la misma que vino a traerles lo pedido. No me había fijado, repuso Mason. A decir verdad, Della y yo estábamos preocupados. Eso he notado, dijo Madison, y me disgusta interrumpirlos, pero no nos gusta que se compren mesas. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Quiso saber Mason. Es costumbre en algunos restaurantes, explicó Madison, que la camarera jefe asigne a cada camarera las mesas que ha de servir. Si el cliente es considerado generoso en las propinas o tiene especial predilección por una camarera determinada, ésta puede desear comprar la mesa. Por ejemplo, si ese hombre acostumbra a dejar un 20% de propina y su cuenta va a ser de unos $5 o más, lo cual casi asegura una propina de $1, otra camarera puede ofrecerse a comprar la mesa hasta por 50 centavos. La camarera que vende la mesa se embolsa los 50 centavos y tiene oportunidad de dar descanso a sus piernas por un rato. La muchacha que ha comprado la mesa tiene trabajo extra, pero saca 50 centavos de beneficio. Esto depende de la falta que les haga el dinero a las chicas. ¿Y se supone que yo doy buenas propinas?, preguntó Mason. Acostumbra a darlas con frecuencia, Perry. Si una muchacha le sirve bien, le da el 25%, y algunas veces más. Pero no sé por qué tengo la impresión de que a Kit le interesa algo más aparte de la propina, y ahí es donde yo intervengo. ¿A qué se refiere? Si ella tratase de conseguir algún consejo legal de usted, le agradecería lo pusiera en mi conocimiento. Ya sabe lo que ocurre con médicos y abogados. Constantemente se ven asediados por personas que desean un favor especial sin tener que retribuirlo. No pierda cuidado, prometió Mason. Da la casualidad de que Kit es nueva aquí y desearía saber lo que se trae entre manos. ¿Kit?, preguntó Mason. Catherine Ellis. La llaman Kit, y algunas veces Kitten. No lleva mucho tiempo aquí y no es enteramente una camarera profesional. Es su primer trabajo en esta profesión. Bien, gracias por la advertencia, agradeció Mason. Es más que una advertencia, Perry. Si trata de conseguir algo de usted, ¿querrá decírmelo?
Mason estuvo observando detenidamente al propietario del restaurante por espacio de unos segundos y luego de pronto sonrió. No, fue su respuesta. No, no, repitió Mason. No soy chismoso. Le agradezco su advertencia y estar prevenido es estar armado. Pero si usted quiere averiguar si Kit trata de conseguir información profesional de sus clientes, tendrá que buscar a otro que se lo diga. Está bien, se conformó Madison, pero estaré observándolos. Aquí llega con lo pedido. Madison se alejó con naturalidad y al parecer sin prestar la menor atención a la camarera que portaba 2 bocadillos de filete a la plancha, un vaso de leche y una taza de café. Dejó los platos delante de Mason y Della Street, a quien preguntó: ¿crema y azúcar con el café? Della Street meneó la cabeza. No, gracias, lo tomaré solo. La camarera dejó la bandeja de cartón con el vaso de leche ante Mason y permaneció unos instantes mirando la mesa. ¿Desean algo más?, preguntó. Creo que no, respondió Mason. De nuevo vaciló. Della Street dirigió una mirada significativa a Mason y luego volvió los ojos hacia la cocina, donde estaba Madison con los brazos cruzados, aparentemente vigilando el comedor, pero en realidad observando con mucha atención a la camarera. Todo está perfectamente, dijo Mason. Gracias, murmuró Kit antes de marcharse. Mason volvióse a Della Street. ¿Qué dices a esto, Della? Es evidente, repuso Della. Ella tiene algo entre manos, pero no sabe cómo decírtelo. O tal vez se haya dado cuenta de que Madison la estaba observando con ojos de águila. Aclaró Mason. El abogado pasó el tarro de mostaza especial a Della y luego se sirvió a su vez, untando generosamente el filete. ¿Tienes alguna de mis tarjetas a mano?, le preguntó Mason. Della Street asintió con la cabeza y alargó el brazo para coger su bolso y sacar una tarjeta. ¿Por qué?, preguntó. Mason sonrió al decir: tengo una corazonada. Pásame la tarjeta por debajo de la mesa. El abogado con disimulo escribió en la tarjeta: la tarifa acostumbrada por una consulta en mi oficina es de $10. La propina que dejo debajo del plato es de $11. El abogado sacó de su bolsillo un billete de $10 y otro de $1, colocando los $11 y la tarjeta debajo de la bandeja ovalada donde le habían servido el bocadillo. Della Street lo observaba divertida y opinó así: supongamos que no es esa la intención de esa chica y que lo único que desea es un autógrafo. En ese caso, repuso Mason, ya tiene el autógrafo y el colegio de abogados podría acusarme de utilizar procedimientos poco éticos para conseguir clientes. Riendo continuaron la comida. Concluyeron sus bocadillos y casi al instante Kit volvía junto a su mesa. ¿Desean algo más?, les preguntó. Nada, gracias, respondió Mason. Kit permaneció allí escribiendo la nota, que según pudo observar Mason ya había sido escrita. ¿Podría hacerle una pregunta, señor Mason? Sí, contestó el abogado. En mi oficina. Se levantó y se acercó a separar la silla de Della para que ésta pudiera levantarse. Su sonrisa desarmaba. El rostro de Kit se ensombreció. Oh, dijo alargándole la nota. La propina está debajo del plato, aclaró Mason. Gracias, respondió la muchacha con frialdad. Mason, tomando a Della del brazo, se dirigió hacia la caja. Della Street se volvió a mirar por encima de su hombro. ¿Enfadada?, preguntó Mason. Furiosa, repuso Della Street. Oh, ahora ha mirado debajo del plato. ¿Reacción?, preguntó Mason. No lo sé. Ahora está de espaldas a nosotros. Fue la contestación de la secretaria. Bien, dijo Mason. Si Kelsey Madison estaba observando para saber si una de sus camareras intentaba conseguir opiniones legales gratuitamente, ahora puede descansar. ¿Cuál es su nombre, Della? Catherine Ellis, repuso Della. Lo he anotado. Si acude a la oficina, avísame. ¿La recibirás?, le preguntó su secretaria. A cualquier hora, pero cóbrale $10 por la visita. Capítulo 2. Al día siguiente, poco después de las 10,
Dela Street recibió una llamada telefónica desde la oficina exterior y dijo a su jefe: Perry, la señorita Ellis está aquí. ¿Ellis?, preguntó Mason tratando de hacer memoria. Kit Ellis, la camarera. Bien, hazla pasar, Dela. Dela fue a la oficina exterior y pocos minutos después regresaba acompañada de una radiante Kit Ellis. Señor Mason, no sé cómo darle las gracias. Es usted tan comprensivo. Mason sonrió. Confío en que la propina fue suficiente, dijo Mason. Kit Ellis sacó $10 de su bolso y al entregárselos a Dela Street manifestó: voy a pagar ahora a su secretaria por la consulta. No sé decirle lo mucho que le agradezco su delicadeza demostrada en este asunto. Me temo que el señor Madison sospechaba que yo iba a abordarle y, bueno, es maravilloso que lo haya solucionado de este modo. Siéntese, señorita Ellis, y cuénteme lo que le preocupa. La invitó el abogado. Ella respondió: es mi tía Sofía. ¿Qué le ocurre?, preguntó Mason. Es un misterio. Muchas mujeres lo son, pero supongo que en este caso, puesto que desea consultar a un abogado, ¿tendrá usted algún motivo de alarma? De alarma exactamente no, dijo, pero sí de preocupación. Tal vez será mejor que me exponga los hechos. Tengo 22 años. Comenzó Kit. Vivíamos en el este. Mis padres murieron hace 6 meses en un accidente de automóvil. Solo había visto un par de veces a tía Sofía cuando era pequeña, pero tenía la costumbre de escribirle un par de veces al mes. Cartas simpáticas dándole noticias de lo que estaba haciendo y demás. ¿Y qué es lo que hacía usted?, quiso saber Mason. Principalmente estudiar. Mi padre había hecho mucho dinero y, como luego resultó, gastaba tanto como ganaba. Siempre he deseado ser abogado y él quería darme una buena educación. Yo estaba estudiando el curso preparatorio en la universidad en el momento de su muerte. Su muerte no fue solo un gran golpe en el aspecto moral, sino también en la cuestión económica. Al parecer, papá gozaba de un buen sueldo a juzgar por el tren de vida que llevábamos. Esa renta terminó con su muerte. La casa tenía una primera hipoteca y una segunda escritura de crédito. Los nuevos automóviles habían sido adquiridos a crédito y todo lo de la casa a plazos. Así era como vivía papá. Con la misma facilidad que entraba el dinero, se iba. Era un auténtico vendedor que podía convencer hasta los mismos pájaros. Pero no solo gastaba sus comisiones con la misma velocidad que las ganaba, sino que las pedía anticipadas tan pronto estaban en tratos. Bueno, el caso es que cuando examiné las cuentas comprobé que estaba sin un céntimo. ¿Su madre no pudo salvar nada?, le preguntó Mason. Kit meneó la cabeza. Mamá adoraba el suelo que él pisaba y le dejaba tomar las decisiones sin pensar que pudiera equivocarse. Y yo creo que así ha de ser. En lo único que se equivocó fue en el seguro de vida. No creía en eso. Él creía en la vida, en vivir y dejar vivir era su modo de expresarlo. De todas formas, todo esto se aparta de la cuestión, señor Mason. La cuestión es, según me imagino, manifestó Mason, que su tía Sofía le pidió que viniera a vivir con ella y usted decidió aceptar. Kit Ellis asintió. ¿Por qué?, le preguntó Mason. Puesto que era evidente que usted tendría que trabajar, yo creo que usted debió preferir quedarse en su ciudad, compartir un apartamento con una o dos jóvenes de su misma edad, y... Ella meneó la cabeza para interrumpirlo. No hubiera podido enfrentarme con mis amigas, señor Mason. Papá siempre fue generoso conmigo. Yo tenía una renta propia, coche, y carecía de preocupaciones económicas. Era la de más posesión entre las muchachas de mi localidad. Y, bueno, no pude soportar un cambio tan radical. Estas calamidades tal vez tendrán menos importancia dentro de un par de años, pero en el primer momento fueron los mayores problemas de mi vida, y ciertamente me parecieron mayores. Por encima de todo, no quiero que la gente me compadezca. Por ejemplo, no podría soportar el servir a la mesa, teniendo a mi alrededor a mis amigas sonriendo compasivas y dejándome una propina excesivamente espléndida porque les daba lástima. ¿Y por qué servir a la mesa?
Le preguntó Mason. Porque es todo lo que sé hacer. Respondió Kit. Yo quería encontrar trabajo. De haber podido esperar un poco más, es probable que hubiera podido conseguir un buen empleo. Pero carecía de experiencia. No solo en el trabajo, sino en solicitarlo. Y me temo que dije lo menos apropiado y en el peor momento. El caso es que tía Sofía me pidió que viniera aquí a vivir con ella, por lo menos durante una temporada. Ella estaba sola. Tenía una casa con 2 habitaciones libres y manifestó que se alegraría de tenerme con ella. ¿De manera que se vino usted aquí?, preguntó Mason. Kit Ellis asintió. ¿Y su intención era ponerse a trabajar en cuanto llegara? No. Siempre habíamos pensado que tía Sofía tenía buena posición. En un tiempo la tuvo, pero ha vivido también su propia tragedia y al parecer un desastre económico. Continúe. Animó Mason demostrando interés. Cuénteme lo que ocurrió. Pues me vine con mi tía pensando que tal vez pudiera continuar mis estudios, bien trabajando al mismo tiempo, o tal vez ocupando un empleo por espacio de un año para ahorrar dinero, o... Bueno, no seamos hipócritas, señor Mason. Yo pensé que quizá tía Sofía se ofrecería a sufragar mi educación. ¿Y no lo hizo? Quiso saber Mason. No lo hizo. En vez de eso, ella... Apenas sé cómo decirlo. ¿Ha venido a verme por su tía?, insistió Mason. En cierto modo sí. ¿Qué le ocurre? Es una larga historia, respondió Kit, y difícil de contar, pero le explicaré lo más importante. Mi tía era hermana de mi padre, una mujer de carrera. Todos pensamos que gozaba de buena posición y me figuro que así es. Tiene la casa donde vive y propiedades que yo consideraba más que suficientes para vivir bien. Gerald Atwood intervino en su vida hace 2 años y me hace el efecto que, si quiere hilar fino, fue un escándalo. Atwood estaba casado con Bernice, aunque se había separado de ella. Bernice es una de esas brujas, si me perdona la expresión, frías y dominantes, y un ejemplo típico de ese refrán que dice que el infierno no tiene comparación con una mujer despreciada. Cuando Atwood y su mujer se separaron, él le dio dinero para que fuese a Nevada a conseguir el divorcio. Entonces Gerald conoció a Sofía y quiso casarse con ella. Pidió a Bernice los papeles del divorcio, pero ella iba dando largas al asunto hasta que Gerald y tía Sofía se fueron a México y dijeron que se habían casado. Pero si en realidad se celebró alguna ceremonia, aquí carecía de validez. Gerald fue a Palm Springs un fin de semana para arreglar algunos asuntos. Pensaba pasar allí varios días. La estación estaba bastante adelantada y comenzaba a hacer calor. Salió a jugar al golf, se acaloró y falleció en el campo. En los ficheros del club constaba que Bernice era su esposa, y puesto que vivía en Palm Springs, el club de golf encontró su número de teléfono en la guía y le notificó la muerte de Gerald. Tía Sofía no supo nada de la muerte de Gerald hasta que la armada, al ver que no telefoneaba, llamó a la casa y se puso Bernice al teléfono. Esta le comunicó que ella se había hecho cargo de todo, que había dispuesto la celebración del entierro y le sugirió que, en interés de las conveniencias sociales, no tratase de asistir al funeral. ¿En realidad hubo o no divorcio?, preguntó Mason. Al parecer no. Bernice le había dicho que estaba tramitándolo en Nevada, pero parece ser que jamás presentó siquiera la solicitud. ¿No hubo reparto de propiedades?, preguntó Mason. Oh, sí que hubo reparto de bienes, pero todo fue oral. Verá usted, Bernice lo tenía casi todo a su nombre, y así lo conservó, permitiendo que Gerald se llevase sus cosas. Él planeaba comenzar de nuevo. Tía Sofía le indujo a que olvidara lo que le correspondía de sus bienes, puesto que ella le facilitaría la cantidad para volver a empezar. Entonces, es evidente que vendió casi todo lo que tenía y entregó el dinero a Gerald. ¿Y no puede recuperar nada?, inquirió Mason. Al parecer no. Ahora que Gerald ha muerto y Bernice es su viuda. Tía Sofía entregó el dinero a Gerald sin mediar documentos y las inversiones que él hizo las puso a su nombre.
y no el de mi tía, la cual se muestra muy ambigua cuando alguien le habla de su matrimonio. En el tiempo en que se supone que se casaron, yo creo que Gerald había comenzado a sospechar que Bernice no había presentado la solicitud de divorcio en Nevada. Por consiguiente, cualquier matrimonio que hubiese llevado a cabo hubiera sido un acto de bigamia, y Bernice podía legalmente hacerlo encarcelar por ello. De manera que Gerald no quiso ser vulnerable por ese lado. Yo creo que él y tía Sofía hicieron un viaje a México, del que regresaron diciendo a sus amigos que se habían casado allí, y todo el mundo lo aceptó. Pero tía Sofía se muestra muy vaga. Cuando le he preguntado por su matrimonio celebrado en México, e incluso me ha confesado que probablemente ni siquiera fuese válido. Yo no creo que existiese semejante matrimonio jamás. En tales circunstancias, afirmó Mason, algunas veces es posible demostrar una empresa conjunta, una asociación comercial, y su tía tendría derecho a la mitad de las propiedades que Gerald tuviera en el momento de su muerte. Es un truco legal y depende de cómo fue entregado el dinero, como un regalo o bien como un depósito para una empresa conjunta. ¿Tiene alguna noticia de cómo se hizo? Nada en absoluto, repuso Kit, exceptuando lo que le he contado. Por otra parte, tía Sofía se niega a tener trato alguno con Bernice. Dice que este es solo un parásito glotón, avariento y de sangre fría, y que si tanto desea el dinero que puede quedarse con él. ¿Y eso deja sin blanca a su tía? De eso quería hablarle, señor Mason. Ese es uno de los motivos. Continúe. La invitó Mason. Al venir a vivir con ella descubrí que era toda su fortuna la que había entregado a Gerald. Por lo tanto, tampoco podría costearme la carrera. Entonces comenzaron a ocurrir cosas que, bueno, con franqueza, señor Mason, yo no quiero vivir en esa casa por más tiempo. Y para ello tengo que tener un empleo y ser independiente. ¿Qué cosas ocurrieron? Quiso saber Mason. Cosas misteriosas. Insistió Kit Ellis. Cosas que me preocupan y cosas que me asustan. Prosiga. La animó Mason. Tía Sofía es una de las mujeres más tacañas que conozco en ciertos aspectos. ¿En su trato con usted? Le preguntó Mason. En su trato conmigo y en su trato con otros. Yo tengo una habitación, un sitio donde cobijarme, eso es todo. No podría continuar estudiando porque no tengo para el transporte, ni otras ropas que las que traje conmigo. En otras palabras, sin ayuda económica, me era imposible continuar estudiando en la universidad. Bien, vine aquí pensando que tía Sofía gozaba de buena posición. Ciertamente, la casa es espaciosa, cómoda y rodeada de un jardín. Mi tía se ocupa de los menesteres del hogar. No tiene servicio porque dice que la mitad del día no hacen nada de provecho. ¿De manera que usted comenzó a ayudarla en las tareas de la casa? Preguntó Mason. Kit asintió con la cabeza. ¿Y luego? Insistió Mason. Luego, siguió contando Kit. Casi me muero de hambre. ¿Cómo fue eso? Tía Sofía cogía el periódico y estudiaba los anuncios especiales de los grandes mercados de alimentos. Si podía ahorrar 3 centavos en una libra de mantequilla en una tienda y 5 en una libra de tocino en otra, iba de un establecimiento a otro comprando únicamente los artículos que se anunciaban como oferta para aquel día. La comida que sacaba a la mesa era solo suficiente para mantener vivo a un pájaro. La mayor parte del tiempo pasaba un hambre terrible. ¿De modo que se decidió a ponerse a trabajar? Preguntó Mason. Decidí salir a trabajar y así tener un pretexto para comer fuera, y por lo menos hacer una buena comida al día. Continúe, dijo Mason. Aquí me encontré con los mismos problemas que tuve en el este. Yo tengo una educación clásica, pero carezco de toda experiencia. La mayoría de muchachas mienten en cuanto se refiere a su experiencia para conseguir su primer empleo. Comentó Mason observándola de cerca. Yo no miento, señor Mason. ¿Dijo usted siempre la verdad cuando solicitaba un empleo? Kit asintió con la cabeza. Les dije la verdad y no conseguí lo que quería. Les dije que estaba dispuesta a aprender, pero que necesitaba dinero para el autobús, la comida y los gastos de costumbre.
Una muchacha necesita llevar el cabello bien arreglado, medias, trajes, zapatos. Bueno, eso cuesta dinero. Mason asintió. De modo que al fin lo único que conseguí fue un puesto de camarera en Madison y contentísima de haberlo logrado. Todavía no conozco todas las artes del oficio. No sé cómo conseguir una buena propina del cliente habitual, pero trato de hacer bien mi trabajo y que la gente vea que lo intento. Y naturalmente lo bueno es que me dan de comer. En realidad puedo hartarme cuanto quiera. Y créame que los primeros días lo necesitaba. En mi vida había pasado tanta hambre. ¿Madison está satisfecho con su trabajo?, le preguntó Mason. Cielo, ignoro si sabe que existo, pero la jefa de las camareras que dirige el comedor es agradable. Tengo el horrible presentimiento de que más pronto o más tarde él nos va a examinar, y que mi éxito dependerá de la suerte que tenga, no del interés que haya puesto en mi labor y en aprender. Esos son azares del trabajo, comentó Mason con ojos brillantes, en los que un abogado poco puede hacer. ¿Por qué ha acudido a mí, señorita Ellis? En realidad, respondió, lo hice llevada de un impulso momentáneo. Cuando usted y la señorita Street entraron ayer en el restaurante y una de las chicas le señaló como el abogado famoso, le compré. Le di a la camarera que tenía a su mesa 75 centavos por el privilegio de servirlo. ¿Qué tenía entre manos? Nada. Pero alguien se lo dijo al señor Madison y observé que me vigilaba como un halcón. Me figuro que porque las camareras no deben molestar a los clientes con problemas personales, y eso se comprende fácilmente. Mason asintió. Pero, continuó Kit, fue usted tan intuitivo y maravilloso que no sé cómo podré darle nunca las gracias. Por mi parte puede estar seguro que no le hubiese pedido nada. No tiene importancia, dijo Mason, pero me interesa la razón que se esconde detrás de todo esto. La razón es que tía Sofía es una especie de fraude y eso me preocupa. ¿Qué es lo que usted considera un fraude? Se desplaza de un comercio alimenticio a otro, como ya le he dicho, para ahorrarse unos centavos en la cuenta diaria de la compra. Pero el caso es que el desplazamiento lo hace en taxi y que el conductor la espera mientras realiza la compra. La tarifa del taxi debe ser sencillamente enorme. Los ojos de Mason se iluminaron con repentino interés. Aparte de esto, ¿ella parece normal?, le preguntó. No, no lo es. Afirmó que tiene un armario en su dormitorio y en el estante superior una hilera de sombrereras. Ella conserva ese armario cerrado y por nada del mundo permite que yo ponga en él las manos. Mason sonrió. ¿Quiere usted decir que se despertó su curiosidad y quiso ver lo que había en el interior de ese armario? Después de descubrir lo de los taxis, explicó, me entró una curiosidad terrible por ese armario. La cerradura es automática y siempre lo tiene cerrado. Hace un par de días, cuando yo ayudaba a hacer la limpieza, fui a limpiar su dormitorio mientras ella estaba fuera y encontré el armario abierto. ¿De manera que curioseó? No curioseé. Fui directamente hasta él con el recogedor de basura en la mano. En la parte de abajo no vi nada de particular. Había una hilera de sombrereras en el estante superior y me pregunté por qué tía Sofía tendría toda aquella colección de sombreros. Ahí es donde mi curiosidad femenina me hizo abrir la sombrerera de un extremo y ver qué clase de sombrero era. La caja estaba llena de dinero. ¿Cuánto dinero? No lo sé. Mucho. Los billetes eran de 50 y de 100. ¿Y las otras cajas? Lo ignoro. Puse la tapadera de la caja que había abierto y salí de allí, al tiempo que cerraba la puerta, y como la cerradura es automática, la puerta no se volvió a abrir. Ahora bien, señor Mason, eso es lo que me preocupa, por dos motivos. Lo expuesto que es el tener una cantidad importante en metálico en esa casa, y si los ladrones lo descubrieran. Bueno, dos mujeres viviendo solas. Y luego por lo que puede ocurrir a tía Sofía. Ya sabe lo que sucede cuando una persona comienza a ahorrar dinero de esa manera. Por lo general,
significa tratar de zafarse los impuestos sobre la renta. Y si tía Sofía goza de buena posición y ha estado amasando una suma de dinero por la que no paga impuestos, habrá que hacer algo más pronto o más tarde. Con una anciana, afirmó Mason, creo que los del fisco serían indulgentes. Muchas personas de edad suelen, pero no es vieja. Solo tiene 55 años y es muy atractiva para su edad. Al ver su cara, uno diría que solo tiene 40, pero se viste como si fuese una anciana. ¿Cómo descubrió usted lo de los taxis?, preguntó Mason. La vi por casualidad. Pasaba un día cerca de un comercio cuya oferta se había anunciado en el periódico, cuando reparé que se paraba un taxi del que se apeó mi tía Sofía, diciéndole al parecer al chofer que aguardara. ¿Y qué hizo usted? Me alejé un poco y esperé. Tía Sofía estuvo dentro unos buenos 10 minutos y luego salió con un solo paquete, seguramente una libra de tocino. Subió al taxi y se alejó. El taxi pasó lo bastante cerca de mí para que pudiera darme cuenta de que encima del asiento había otros paquetes. ¿No utiliza el taxi para ir y venir?, preguntó Mason. Cielos, no. Se marcha en el autobús y vuelve en el autobús con su ancho cesto de la compra lleno de gangas. ¿Y es todo esto lo que la impulsó a hablar conmigo?, quiso saber Mason. Kit respondió: señor Mason, necesito su consejo. No deseo que tía Sofía piense que huyo de ella, pero no creo que deba quedarme en esa casa dadas las circunstancias. ¿Por qué iba a pensar su tía que huía de su lado?, le preguntó Mason. Soy el único pariente que vive en la actualidad. Me da pena. ¿Qué ha ocurrido con la casa de Palm Springs?, preguntó Mason de pronto. Bernice vive en ella. Solicitó el derecho de administración como viuda superviviente. ¿No había testamento? Claro que había testamento, replicó Kit Ellis. Estaba en el despacho de la casa de Palm Springs y Bernice se apoderó de él y lo quemó. ¿Gerald Atwood no dejó otros parientes? No. Bernice tiene un hijo de un matrimonio anterior, Hubert Deering. No hay otros hijos ni parientes. Bernice está decidida a quedarse con todo. Jura que las propiedades que en realidad fueron adquiridas por Gerald con el dinero que Sofía le dio para invertir son bienes gananciales de su matrimonio. ¿Ha contestado Sofía a las reclamaciones de Bernice? Sofía se está callada como un ratoncillo, manifestó Catherine. Su proceder no me gusta nada. Actúa como si tuviese un as escondido en una manga, pero lleva una vida monótona, sin decir nada y viviendo en esa horrible casa encantada. ¿Encantada?, preguntó Mason. Catherine Ellis bajó los ojos. No pensaba decir nada de eso. Las casas encantadas son mi afición predilecta, afirmó Mason con interés. Si la casa está encantada, me gustaría saberlo. ¿Qué ha oído usted? ¿Gemidos, lamentos, pasos por la noche o pasos por la noche? ¿Qué clase de pasos? Ruido de pisadas en donde una persona no podía estar andando. ¿Por qué no? Subiendo y bajando la escalera, dijo Catherine, con paso firme y atravesando los corredores sin el menor destello de luz. Luego susurros sibilantes, luego más pasos y quizá su tía Sofía ha tenido algún visitante clandestino. No en plena noche y en la más completa oscuridad. Mason reflexionó unos instantes y luego habló así. Con franqueza, Catherine, no me gusta. No me gusta ningún aspecto de la situación en que usted se encuentra. Creo que lo mejor será que se marche. ¿Cuándo? Ahora, aconsejó Mason. Márchese mientras todo va bien. ¿Y qué le digo a tía Sofía? Que he descubierto que guarda una enorme suma de dinero y... No le diga nada de eso. Sencillamente dígale que ha decidido ocupar un apartamento con otra muchacha de su misma edad. Pero eso necesitará tiempo y tal vez me cueste más dinero del que gano. Al fin y al cabo, nuestro sueldo base es muy pequeño. La mayor parte de nuestros ingresos la sacamos de las propinas.
Y créame que conseguir una buena propina de un cliente es todo un arte y se necesita tiempo. Todo eso lo estudiaremos más tarde, pero ahora quiero que se marche. ¿Qué quiere decir ahora? ¿A qué hora entra a trabajar? Hoy tengo que trabajar desde las 11:30 hasta las 3:30. Luego tengo libre hasta las 5 y a cuya hora reemprendo el trabajo hasta las 9. ¿Y no va a casa para el descanso de la tarde? No. Hay una especie de salón de descanso para las camareras que no están de turno, donde una puede tenderse con los pies en alto, ducharse, relajarse o hacer la siesta en un sofá. Mason dijo: cuando salga a las 9, vaya a su casa y recoja sus cosas. Luego márchese. ¿Y a dónde voy? No puedo. Vaya a un motel. Salga de esa casa. Insistió Mason. Es peligroso. No solo es peligroso porque el dinero está ahí y puede atraer a extraños, sino que si algo ocurriera, usted sería la primera sospechosa. Es evidente que su tía Sofía ha sido menos que franca con usted. Ha sido buena con usted. Le debe usted cierta lealtad, pero creo que está usted dispensada de su obligación. De todas formas, primero tiene que pensar en usted. Kit manifestó: yo estaba pensando en contratar a un detective para que siguiera a tía Sofía y conocer a dónde va y tal vez descubrir. Mason meneó la cabeza. Un detective le costaría $50 diarios, aparte los gastos. No puede pagarlo ni tampoco exponerse a que su tía llegue a descubrir que usted la está... No, márchese. Telefonee a su tía y dígale que ha decidido organizar su vida de otra forma y que esta misma noche se muda. Me figuro que no tendrá usted muchas cosas que llevarse. Muy pocas. Solo la ropa que llevaba puesta y algunas cosas para el viaje. Tengo 2 maletas y un bolso de mano. Deliberadamente prescindí de todo para poder viajar más ligera. Facturé un par de cajas en las que puse algunos objetos íntimos y documentos de la familia. Cuando lleguen aquí, ya podré pagar para dejarlas en depósito. He tomado la decisión de irme acostumbrando a vivir con poco dinero y con pocos lujos. Salga de esa casa inmediatamente. Déjele una nota a la señorita Street con su nombre y dirección. Y cuando tenga acomodo, seguramente va a pasar la noche, telefonéeme y hágame saber dónde está. ¿Puedo localizarle fuera de las horas de oficina? Mason pensó unos momentos y luego dijo: puede usted localizarme por medio de la agencia del detective Drake. Está dirigida por Paul Drake. Es quien lleva a cabo todo mi trabajo de investigación. Está en el edificio que trabajamos nosotros, en la misma planta y... sí, he visto el nombre en la puerta al salir del ascensor. Eso fue lo que me dio la idea de tratar de averiguar lo que hay en realidad tras la conducta peculiar de tía Sofía. Olvídelo, recomendó Mason. Usted me ha confiado su problema. Tiene que seguir mis consejos. Telefonee a su tía, dígale que va a mudarse esta tarde y cuando salga del trabajo recoja sus cosas, tome un taxi y vaya a un motel. ¿Cuál es la dirección de la casa de tía Sofía? Catherine Ellis sacó una tarjeta de su bolsillo que entregó a Mason. Me hice estas tarjetas cuando estaba buscando empleo. Expliqué. Mason estudió la dirección. Hay muy buenos moteles a medio kilómetro de distancia y creo que llegan hasta allí los mismos autobuses. Pero no se moleste en tomar el autobús. Llevará su equipaje y será de noche. No se quede por las calles aguardando el autobús. Tome un taxi. ¿Tienes dinero bastante para eso? ¿Oh, sí? ¿Qué aspecto tiene su tía? Le preguntó Mason como por casualidad. 1,75 m, de mediana edad, aunque podría pasar por cuarentona, buena figura, ojos gris acero, cabellos castaños, peso aproximado 58 kilos, una mujer elegante cuando quiere vestirse, pero le gusta arreglarse como una vieja y hablar como si lo fuera. De acuerdo, replicó Mason. Telefonéeme y dígame dónde se ha instalado para saber dónde está. Capítulo 3. Cuando Catherine Ellis hubo abandonado la oficina, Mason miró a Della Street con aire burlón y habló así.
Vamos a ver Dela. ¿Por qué diantres una mujer busca en los periódicos dónde puede ahorrar 3 centavos en una libra de mantequilla o 5 en una libra de tocino, y luego va de un mercado a otro utilizando un taxi al que hace esperar, costándole de 3 a 4 dólares por hora, mientras ella realiza la compra de esas gangas? ¿Y por qué hace que el taxi la deje en la parada del autobús, aguarda a que éste llegue y termina la última parte de su viaje en él? Dela Street meneó la cabeza al decir: no lo comprendo. Para mí es del todo evidente, replicó Mason. Es decir que Sofía Atwood está haciendo un juego bastante profundo. Llama a Paul Drake y dile que venga. Jefe, Dela Street protestó. ¿No irás a intentar? Sí, voy a hacerlo. La interrumpió Mason. Nuestra clienta está mezclada en algo peligroso en potencia. Por lo que sabemos, el plan completo para hacerla ir a vivir con su tía Sofía puede haber sido para conseguir lo que los confidentes llaman un pringue o un caído. Una de las cosas malas de la administración de la justicia es que se necesita dinero para hacer girar las ruedas. Catherine Ellis carece de dinero para hacer mover esas ruedas. Un abogado tiene deberes para con sus clientes. Yo puedo permitirme el lujo, que en este caso considero un deber, de alquilar a un detective. Y Kit Ellis no. Jefe, Dela Street lo acusó. ¿Pensabas todo eso cuando le pediste a Catherine Ellis que describiera a su tía con detalle? Mason sonrió. Es inútil tratar de tener secretos con una secretaria lista. Estás en lo cierto, chiquilla. Tú lees mi pensamiento. Dile a Paul que venga. Dela telefoneó a la agencia del detective Drake, y pocos minutos más tarde, Paul Drake llamaba con los nudillos a la puerta de la oficina de Mason. Dela lo hizo pasar. Hola, Perry. Hola, hermosa. Saludó Paul Drake. ¿Cómo va hoy el trabajo? ¿Hay algo para mí? Tengo un encargo. Repuso Mason. Quiero que se vigile a alguien y no quiero que tu empleado sea descubierto, aunque ello le cueste perder el rastro. ¿A quién hay que vigilar? A una tal Sofía Atwood, manifestó Mason. Aquí está su dirección. Y entregó a Paul Drake la tarjeta que Catherine Ellis le había dado. ¿Es una casa de apartamentos?, preguntó Drake. Un edificio particular de 2 plantas, aclaró Mason. Probablemente la casa será bastante vieja y tendrá goteras, y el solar que ocupa valdrá 5 veces más que la casa. Descripción de la persona que he de seguir: 50 y tantos. Parece muchísimo más joven de cara, pero se viste como si fuese mayor. Buena figura, cabellos castaños, 1,75 m, pesará unos 58 kilos y ojos gris acero. Ahora voy a ayudarte un poco. Ella saldrá de la casa hasta la próxima parada del autobús y subirá al primero. Ignoro hasta dónde. Luego se apiará del autobús y tomará un taxi. Hará varias compras utilizando el mismo vehículo. Luego se hará conducir hasta la parada del autobús. Pagará el taxi, recogerá sus compras, subirá al atestado ómnibus, recogerá varias manzanas, se apiará cerca de su casa y seguirá andando 1,5 manzanas hasta llegar a su domicilio. Bueno, que me aspen si lo entiendo, exclamó Paul Drake. A mí igual, dijo Mason. ¿Cuál es el objeto de estas combinaciones? Eso es lo que me gustaría averiguar, aclaró el abogado. ¿Puedes decirme algo de tu cliente? En esta parte del trabajo no tengo cliente, replicó Mason. Estoy satisfaciendo mi curiosidad y lo pago de mi bolsillo, por lo que no quiero ninguna factura con adornos florales. Por otra parte, quiero un trabajo a conciencia y bien hecho, y no quiero que la interesada tenga la menor sospecha de que se la vigila. De acuerdo, aceptó Drake con una sonrisa. Has acertado acudiendo a mí. ¿Tú crees que hoy continuarán esas tonterías?
Si no continúan, perderé lo que habré de pagarte. Explicó Mason. Supongo que querrás acción inmediata. Empieza ahora mismo. Fue la respuesta de Mason. Está bien, repuso Drake. Tengo el hombre adecuado para este trabajo. Estará sobre la pista en cuestión de minutos. Capítulo 4. Eran después de las 5 cuando Paul Drake llamó ruidosamente a la puerta de Mason. Dela Street le franqueó la entrada. Hola, Paul. Saludó el abogado. Pensé que tal vez te pescase antes de irte. Exclamó Drake. He descubierto algo que me intriga. ¿Qué es? Es referente a Sofía Atwood. Mi hombre descubrió algo extraño. Me informó por teléfono hace poco rato y pensé que lo mejor sería venir a contártelo. ¿Desde dónde te ha llamado? Quiso saber Mason. En realidad me ha llamado desde su automóvil. Aclaró Drake. Tenemos varios automóviles con teléfono y este hombre utiliza uno de ellos. Llamó desde donde estaba apostado cerca de casa de la mujer que sigue. Está bien, dijo Mason. ¿Qué es lo extraño? ¿Adivinas qué es lo que hace esa mujer para vivir? ¿Quieres decir que trabaja? Trabaja, replicó Drake. ¿Y qué hace? Vende lápices. ¿Lápices? Eso es. Tiene un cojín hinchable, una bata oscura, lentes ahumados, un surtido de lápices y se instala frente a las oficinas de la compañía de manufacturas Gilco en la calle Albareno. ¿Va allí todos los días? Preguntó Mason. ¿De cuando en cuando? ¿Y ellos no protestan? Preguntó Mason. Al parecer no. Uno de los más influyentes accionistas de la compañía dio orden de que no se la molestase. ¿Cuánto tiempo pasa vendiendo lápices? Siguió preguntando Mason. No tengo el informe completo, contestó Drake. Mi hombre no quiso hacer demasiadas preguntas, pero a veces pasa allí casi todo el día. Otras solo aparece durante 1 hora o 2. ¿Cómo va y viene? Inquirió Mason. En taxi. ¿Y no llama la atención que una vendedora de lápices llegue en taxi? Siempre es el mismo taxi, informó Drake. Y parece ser que tienen una especie de convenio sobre una base mensual para conducir a donde ella quiere ir. ¿Comprobó sus compras? Preguntó Mason. Sí. Va de un mercado a otro comprando el artículo del día. Utiliza el taxi. Y al parecer a esta hora no es el mismo taxi siempre. Por lo menos no es el mismo que utiliza cuando va a ocupar su puesto frente a la compañía de manufacturas Gilco. ¿Y qué hay de la compañía de manufacturas Gilco? Electrónica, chismes, material científico moderno. Fabrican por su cuenta y también actúan como único agente importante de una de las fábricas japonesas. Sonó el teléfono. Dela Street miró a Mason con aire interrogador. El abogado, encogiéndose de hombros, dijo: Está bien, Dela. Contestaremos a esta última llamada. Dela, ahora que la operadora de la centralita se había marchado y su teléfono estaba conectado directamente al tablero, cogió el aparato y habló. Oficina de Perry Mason. Sí, soy la señorita Street. ¿Quién? ¿De qué se trata? Ah, comprendo. Aguarde un momento. Veré si lo alcanzo. Acaba de salir de la oficina. Dela informó a Perry Mason después de tapar el auricular con la mano. Es tu cliente Kit Ellis y está en un serio apuro. Desea saber si te será posible ponerte en contacto con ella enseguida. Mason vaciló un momento y tras intercambiar una mirada con Paul Drake, dijo: Está bien, Dela, hablaré con ella. El abogado cogió el teléfono que había sobre su mesa. Señor Mason, le dijo Kit, lamento llamarlo a estas horas y en el término que lo hago, pero casi es un asunto de vida o muerte para mí. ¿Podría venir aquí? ¿Dónde es aquí? Preguntó Mason. Donde vivo, la casa de tía Sofía. Usted tiene la dirección. ¿Y cuál es su problema? He sido acusada de robo. ¿Por quién? ¿Por su tía? Exactamente no. Por un elegante sujeto que dice ser amigo de la familia. Su nombre es Stuart Baxley.
Puede que alguien lo tomase a broma. No hable así. Le advirtió Mason entrando los ojos. Bueno, Baxley está aquí y apremia a tía Sofía para que me detengan. Y aquí hay un detective y... ¿Ha dicho usted algo?, preguntó Mason. ¿Qué quiere decir eso de si he dicho algo? Les dije que están locos. Yo... ¿Ha dicho usted algo de las cosas que me reveló? No. Mason la orientó en estos términos. Tranquilícese y no se mueva. Afirme que no ha robado nada. Aparte de esto, no diga nada de nada a nadie. No responda a ninguna pregunta excepto para decir que su abogado está en camino y que él se encargará de todo. ¿Ha comprendido? Sí. Me imagino que su tía habrá sufrido una pérdida económica importante en algún negocio. Eso parece. Insisto, recomendó Mason. No conteste preguntas. Diga que usted es inocente de cualquier crimen, pero que lo deja todo en mis manos. Cuando yo llegue, haga lo que yo le indique. Mason dejó de nuevo el teléfono e hizo un gesto con la cabeza a Della Street. Vámonos, Della. Y yendo hasta la puerta, la abrió volviéndose hacia Paul Drake para decirle: continúa tu trabajo, Paul. Te llamaré para ver lo que hay de nuevo. Pero retira a tu empleado. Su presencia podría atraer la atención ahora. Della cogió su bolso y su abrigo de la percha. Mason la ayudó a ponérselo y luego echaron a andar corredor adelante. Los tacones de Della repiqueteaban deprisa en su intento de seguir las largas zancadas de Mason. Drake salió tras ellos con paso más mesurado. Cielo santo, jefe, dijo Della a Mason mientras éste pulsaba el botón del ascensor. Si la tía ha perdido todo el dinero que contienen esas sombrereras, debe de tratarse de una fortuna. ¿Y qué sabemos en realidad de nuestra cliente? Claro, nosotros ignoramos lo que hay en las sombrereras, dijo Mason. Solo podemos... El ascensor se detuvo, la puerta se abrió, y Mason acompañó a Della Street hasta su interior en silencio. Corrieron hacia el lugar de aparcamiento. Mason sacó su automóvil conduciéndolo hábilmente por las calles, ganando tiempo siempre que podía, hasta llegar ante el edificio de 2 plantas y enfilar la avenida. El abogado aparcó su automóvil, ayudó a apearse a Della y ambos subieron los escalones del porche. Mason hizo sonar el timbre y casi inmediatamente la puerta le fue abierta por un individuo de anchos hombros y aspecto bélico, de unos 40 y pico de años, que le dijo bruscamente: no puede pasar. Permítame que me presente. Soy Perry Mason, abogado. Represento a Catherine Ellis, la cual, según tengo entendido, está dentro. Esta es la señorita Street, mi secretaria. Quiero ver a mi cliente. No puede usted entrar. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Anunció una voz, y el hombre de anchas espaldas se hizo a un lado para dar paso a un hombre de malas pulgas que bloqueaba la entrada y que al parecer trataba de hacerse cargo de la situación. Soy Stuart Baxley, manifestó aquel hombre. Soy amigo de la familia. Sofía ha sido víctima de un crimen atroz y miserable perpetrado por Catherine Ellis, y yo propongo que la señorita Ellis pague su delito. Si desea hablar con su cliente, puede hacerlo después de que llegue a la comisaría. ¿Han dado parte a la policía?, preguntó Mason. Estamos dando parte. ¿Es usted policía? Desde luego que no. Ya le dije quién soy. Mason alzó la voz. Vamos, salga, Catherine, gritó. Va a venir conmigo. Ella no va a ir con usted, dijo Baxley. Sí. ¿Por la fuerza? Sí, es necesario. Este caballero que está detrás de mí es un detective privado, el señor Levering Jordan, de Moffat y Jordan Investigadores. Está completando su investigación. Cuando la complete, pensamos hacer un arresto formal, ya sea por medio de la policía o un arresto civil. Mason dijo: no trataré de entrar por la fuerza en su casa o en la de Sofía Atwood, pero voy a hablar con mi cliente.
Mason oyó pasos apresurados y luego, desde el fondo, la voz de Catherine Ellis. Aquí estoy, señor Mason. Stuart Baxley dio media vuelta para dirigirse hacia ella. Mason alzó la voz. Si pone un solo dedo encima de mi cliente Baxley, le romperé el cuello. Vamos, Catherine, véngase aquí. Usted no puede hacer esto, gruñó Baxley. Reverend Jordan intervino. Cálmese, señor Baxley. El señor Mason es un abogado muy conocido. Bueno, él no puede romper el cuello a nadie, exclamó Baxley. Mason sonrió. ¿Puedo intentarlo? Nosotros somos dos, dijo Baxley a Jordan. Y usted es un individuo bastante corpulento. Hay también cuestiones legales, advirtió Jordan en tono grave. Mason volvióse para enfrentarse con Catherine. Vamos, Catherine, camine hacia mí. Si alguien intenta detenerla, trate de zafarse y déjeme que la ayude. Ahora, pasemos a las formalidades legales. ¿Hay alguien que esté realizando un arresto civil? Yo estoy realizando una detención civil, declaró Baxley. Será mejor que se tranquilice, señor Baxley, le advirtió Jordan. De acuerdo, prosiguió Mason. Usted es un civil, ha realizado una detención, pero su obligación ahora es llevarla inmediatamente ante el juez más próximo y accesible. Ahora bien, como se da la circunstancia de que la detenida es cliente mía, yo la acompañaré. Vamos, Catherine. Oiga, aguarde un minuto, solicitó Jordan. Todavía tenemos que realizar un pequeño detalle de la investigación. La señorita Ellis ha sido un verdadero problema. ¿En qué sentido?, preguntó Mason. Se niega a facilitarnos sus huellas digitales. Le he hecho ver que podemos conseguirlas en cuanto lleguemos a una comisaría. Vamos, Catherine, ordenó Mason. ¿A qué está usted esperando? Baxley hizo un movimiento como si fuera a bloquear la salida, pero Catherine Ellis lo esquivó por un lado y echó a correr hacia la puerta. Jordan no hizo el menor esfuerzo para detenerla. ¡Maldita sea, Jordan!, bramó Baxley. ¡Cójala! ¡Sujétela! Mason rodeó con su brazo la cintura de Catherine y la pasó a Dela Street. Luego volvióse para encararse con Baxley y Jordan. La señorita Ellis está ahora bajo mi custodia. Baxley corrió hasta la puerta congestionado. Bueno, no irá a llevársela de aquí. ¿Quiere apostar?, invitó Mason. Haga algo, Jordan. Maldita sea, haga algo, rugió Baxley. El señor Jordan, explicó Mason, no se siente demasiado optimista en este momento. Jordan retrocedió para decir unas palabras en voz baja a Baxley. Mason ordenó: vamos, Kit. Y volviéndose, escoltó a Dela Street y Catherine Ellis hasta el lugar donde estaba aparcado su coche. Catherine se lamentó. No puedo marcharme así, señor Mason. No he sacado nada de mi cuarto, ni siquiera el cepillo de dientes. Yo, ¿y eso qué importa?, opinó el abogado. Hay cosas más importantes que un cepillo de dientes. Veo que lleva su bolso. Sí, pude cogerlo en medio de la refriega. ¿Ha habido refriega? Verbal. ¿Y qué dijo usted? No dije nada excepto lo que usted me aconsejó, que no había cogido ningún dinero, que no iba a contestar ninguna pregunta como no fuese en presencia de mi abogado, porque era inocente de todo crimen y que ellos no tenían el menor derecho a interrogarme. Lo repetí una y otra vez. Buena chica. Está temblando como una hoja, dijo Dela Street, rodeando con su brazo los hombros de Catherine Ellis. Ya me he dado cuenta. Vamos a donde podamos hablar. ¿A dónde?, preguntó Catherine. ¿A su oficina? Está demasiado lejos, repuso Mason. Seguiremos la carretera hasta el primer motel que encontremos. La registraremos allí y luego veremos de obtener sus pertenencias. ¿Hoy no tiene que trabajar, Catherine? No. Le dije al señor Madison que iba a mudarme y me concedió fiesta. Está bien, buscaremos un motel, dijo Mason. Creo que hay algunos en el paseo principal al otro lado de esta carretera. Mason ayudó a Dela Street y a Catherine Ellis a acomodarse en la parte delantera de su automóvil y habló así: iremos los tres delante, porque mientras conduzco podré hablar.
Escuchadme las dos con atención a fin de que no tenga que repetir explicaciones. Cerró la portezuela del lado derecho y yendo a ocupar el asiento ante el volante, puso en marcha el coche y le hizo avanzar lentamente por entre la corriente del tráfico. Tal vez no tenga tiempo de explicarme con detalle porque es posible que den parte a la policía y nos alcance cualquier patrulla. Tenga en cuenta, señorita Ellis, que cualquier declaración que me haga como abogado suyo o a la señorita Street como mi secretaria es confidencial. Ahora bien, la razón por la que tuve que pedirle que se negase a hacer declaraciones es que nosotros, los tres, sabemos que usted es culpable de haber hecho algo que no debía. Su curiosidad ha podido más que usted misma, y estuvo curioseando en ese armario, cosa a lo cual no tenía derecho. En el instante en que tocó esa sombrerera, se hizo vulnerable. Ahora dígame, ¿cuánto dice su tía que le han desaparecido? $100. ¿Qué? Exclamó Mason sorprendido. $100. ¿De una sombrerera que estaba llena de billetes? Señor Mason, hay algo extraño. Esa sombrerera ya no está llena de dinero, está vacía. ¿Y qué hay de las otras sombrereras que estaban en el estante? Han desaparecido todas. Y ante una pérdida que puede ser de varios cientos de miles de dólares, ¿su tía Sofía solo dice perder 100? Sí. Bueno, que me aspen si lo entiendo, murmuró Mason entre dientes. Stuart Baxley vino a verla esta tarde. Ella lo invitó a cenar y también me invitó a mí. Parecía como si quisiera hacer de Cupido. Se fue a su cuarto dejándonos solos durante 10 o 15 minutos. Luego de pronto comenzó a chillar diciendo que le habían robado. Baxley subió corriendo para ver lo que ocurría. Yo lo seguí con paso más mesurado. Ella estaba de pie ante la puerta de su armario señalando el estante vacío y repitiendo una y otra vez, me han robado. Por fin Stuart consiguió calmarla y, bueno, pueden imaginarse cómo me sentía. Estaba presa de pánico. Mason detuvo el coche ante un semáforo y dijo, continúe. Stuart le preguntó cuánto le habían robado y ella dijo inmediatamente que le habían desaparecido $100, que esta mañana había puesto $100 en la caja y que la sombrerera ahora estaba vacía. ¿Y qué dijo de las otras sombrereras? Nada. ¿Y qué dijo Baxley? Oh, el bueno de Baxley. Estalló Catherine Ellis. Evidentemente está resentido conmigo desde que me vine aquí y fue el primero en insinuar que yo había estado en casa y que tuve oportunidad de abrir el armario y coger el dinero. ¿Cuánto tiempo ha estado en casa? Tenía la tarde libre y empleé buena parte de ella haciendo algunas compras personales. Luego fui a casa y recogí mis cosas. Tía Sofía vino a invitarme para cenar y yo acepté. ¿Y qué ocurrió luego? Luego tía Sofía me dijo que Stuart Baxley iba a venir a cenar. ¿Le había conocido anteriormente? Sí, en pocas y breves ocasiones. ¿Y qué sabe de él? Absolutamente nada. Dice que es amigo de la familia. Bueno, no es amigo de la familia porque no hay familia. Es decir, no la hay ahora. Desde que mis padres murieron en ese accidente de automóvil. Pero no creo que mis padres lo conocieran siquiera. A papá no le gustaba escribir cartas, y tía Sofía era solo un nombre para nosotros. Yo le escribía a tía Sofía cada 15 días, cartitas ingenuas contándole lo que pasaba, porque no quería que se sintiera sola. Y ella me contestaba con breves misivas, en las que siempre me decía lo mucho que le gustaba saber de mí, y cuánto significaba yo para ella. Y luego continuaba escribiéndome sobre varios temas, sobre la música que escuchaba por la radio y que le había impresionado. En realidad, me hablaba poco de sí misma, pero incluso así, jamás mencionó el nombre de Stuart Baxley. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? Preguntó Mason. No mucho. Tuvimos 10 o 15 minutos de conversación mientras tía Sofía estaba arriba, aunque parecía bastante evasivo. ¿Le dijo a qué se dedicaba? Dijo que hacía inversiones y pequeñas finanzas de cuando en cuando. Yo pensé que trataba de no especificar su profesión. ¿No le preguntó desde cuándo conocía a su tía Sofía? Oh, no. No le hice ninguna pregunta demasiado personal. Nuestra conversación fue intrascendente. Me preguntó si me gustaba estar aquí y dijo que tenía entendido que había buscado un empleo. Respondí que así era,
y quiso saber por qué, y yo le manifesté que para mantenerme. Pareció asimilar mi declaración como algo de suma importancia. Ignoro por qué. Considero Mason pensativo, que descubriremos un poco más respecto a ese Stuart Baxley. Sepa usted que cabe la posibilidad de que sea una especie de fishbone. ¿Qué quiere decir con eso? Mason repuso: pudo haber descubierto que su tía, a pesar del aspecto mezquino, tiene una fortuna. Después de todo, una mujer que va a la compra en un taxi y lo hace esperar mientras entra en una tienda para comprar un artículo rebajado, es un blanco vulnerable para la gente que le gusta aprovecharse. Existen personas que dan informes secretos a rentas públicas, y si como resultado de dichos informes se descubren fraudes en los impuestos, consiguen una recompensa. Bueno, convino aquí. Esa es precisamente la impresión que me ha producido ese hombre. Hay algo furtivo en él, algo en el modo de soslayar todas las preguntas personales y luego cambiar de tema. Me preguntó si me agradaba la cocina de tía Sofía, y yo le respondí que era una magnífica cocinera, pero que comía fuera desde que encontré trabajo. Me parece que estaba tratando de averiguar qué clase de comida servía, pero yo me figuraba que había estado allí cenando en otra ocasión. ¿Sabe usted si su tía había preparado algo especial para la cena? No lo sé. Llegó en el autobús con varias bolsas de papel. Había ido al mercado. Ignoro lo que traía. ¿Qué tomaba normalmente para cenar? Todo era muy escaso. Compraba 3 salchichas, las calentaba y a mí me daba 2 porque estaba creciendo y necesitaba alimentarme. Ella tomaba solo una. De pan comíamos una rebanada untada con mantequilla y algo de verdura en lata. Y eso era todo. Jamás pasé tanta hambre en mi vida como algunas noches de las vividas en esa casa antes de conseguir mi empleo. Bien, Mason quiso saber, después de que su tía descubrió el robo y lo dijo, ¿qué fue lo que ocurrió? Baxley insistió a tía Sofía para que llamase a la policía. Y luego, al decir ella que no quería que la policía se mezclase en sus asuntos, Baxley sugirió que conocía a un detective particular que podría sacar las huellas dactilares de las sombrereras. ¿Las sombrereras habían desaparecido? Preguntó Mason. Todas menos una. En el suelo había una caja vacía. ¿Y entonces qué ocurrió? Stuart llamó a esa agencia de detectives. Oí el nombre. Es Moffat y Jordan. Traté de comunicarme con usted y la línea estaba ocupada. Después todo empezó a ocurrir con mucha rapidez. Ese hombre, Jordan, llegó mostrándose muy rudo y exigente. Quiso tomar mis huellas digitales y yo me negué. Les manifesté que iba a llamarlo a usted. Entonces me amenazaron con llamar a la policía y les manifesté que adelante. Luego conseguí hablar con usted por teléfono y, bueno, ya conoce el resto. Mason, que había conducido lenta y cautelosamente después de enfilar el paseo principal, giró hacia el motel Wolverine. Hizo que Catherine Ellis firmase en el registro, se identificó ante el gerente y declaró: la señorita Ellis es mi cliente. Esta es mi secretaria Dilla Street. Vamos a estar un rato con la señorita Ellis. Completamente de acuerdo, repuso el gerente. Lo reconocí en cuanto entró, señor Mason. Es un placer poder ofrecerle mis servicios en relación con cualquiera de sus casos. Gracias. Fueron a la habitación que le habían asignado a Catherine Ellis y tras sentarse un tanto violentos, Mason explicó: tengo algunas noticias para usted, Catherine. He averiguado algo respecto al pasado de su tía. Sin embargo, creo mejor que no sepa lo que he descubierto, por lo menos de momento. Es muy probable que logre saber más referente a su tía, pero como estoy convencido que la policía tomará cartas en el asunto más pronto o más tarde, y creo que usted será interrogada, no quiero que diga ninguna mentira. Por lo tanto, hay algunas cosas que será mejor que usted las desconozca. Ahora bien, nuestro punto vulnerable es que usted descubrió una caja llena de dinero. En el momento que usted lo admita ante la policía o ante cualquier otra persona, llegarán a la conclusión de que usted robó el dinero que su tía tenía escondido. La policía cesará inmediatamente en sus investigaciones y la presentarán como culpable. Por consiguiente, no quiero que diga a nadie la forma en que descubrió lo que había en el armario. Y no obstante, tampoco quiero que mienta. Eso la coloca en una situación muy seria.
tiene que declarar que no hará ninguna declaración excepto a través de mí y en mi presencia. Ahora bien, eso, claro está, resulta muy sospechoso, de manera que voy a hacer que resulte más lógico. Diremos que es usted una mujer muy sensible, que tiene usted un pasado cultivado, que no está acostumbrada al lado ruin de la vida y que ha sido acusada de robo por Stuart Baxley y por su agencia de detectives, que va a demandarlos a los dos por difamación, y que la razón de que no hayamos hecho la demanda hasta el momento presente y la razón por la que yo no quiero que haga declaración alguna es que usted ignora si va a incluir o no a su tía como defensa en este proceso, y que hasta que no llegamos a una decisión yo le he aconsejado que no haga declaración alguna a nadie. Ella asintió. ¿Cree que podrá arreglárselas?, le preguntó Mason. Vaya, claro que sí. No soy tonta, señor Mason. Al fin y al cabo tengo cierta educación. Yo declaré sencillamente que el asunto está en sus manos, que tiene usted intención de demandarlos, pero que existen problemas técnicos relacionados con la demanda y que no sabemos todavía si mi tía será una parte, y que me ha dicho que no haga declaraciones de ninguna índole hasta que usted me autorice. Buena chica, alabó Mason. Mason dirigióse hacia el escritorio donde cogió papel y sobre diciendo a Catherine Ellis: ahora escriba una carta a Sofía Atwood. Dígale que yo soy su abogado, que se ha marchado debido a las amenazas de que ha sido objeto, que está usted a mi cuidado, que Della Estate está autorizada para ir a su habitación, recoger sus cosas y traérselas, y que si no puede recogerlas todas hoy en un solo viaje, volverá en otro momento, pero que necesita urgentemente algunas de sus pertenencias para esta noche. Cielo santo, exclamó Catherine, la echarán a patadas. No le permitirán. No van a echarme, dijo Mason. Puede que nos impidan entrar, aunque no creo que lo hagan. Catherine Ellis, tras vacilar unos instantes, comenzó a escribir en el papel. Cuando hubo concluido, entregó la nota a Mason. ¿Está bien así?, preguntó. Mason leyó la nota con atención antes de asentir. Póngale la fecha, le rogó. Ella obedeció. ¿Ha cenado?, quiso saber el abogado. No. Mason le entregó un billete de $20. Necesitará algún dinero para sus gastos, comentó. Aquí tiene. En el motel hay restaurante. Vaya y cene. No podría comer, señor Mason. Estoy demasiado preocupada. Todo mi interior se ha trastornado. Eso es magnífico, exclamó Mason. Es una reacción normal. Relájese. Trate de descansar y calmar sus nervios. Nosotros volveremos dentro de una hora, poco más o menos. El abogado se puso en pie, hizo una seña a Della Street y salieron ambos. Desde el primer teléfono, Mason llamó a Paul Drake. Ha habido acontecimientos en casa de Sofía Atwood, Paul, dijo Mason al detective. También puedo decirte ahora que mi cliente Catherine Ellis ha sido acusada de coger dinero de una sombrerera que estaba en un armario del piso superior. Ahora quiero alguna información. Dispara. Lo ayudó Drake. ¿Qué sabes de Moffat y Jordan, investigadores? Es una agencia de detectives conocida, contestó Drake. Están un tanto por encima del término medio en habilidad. ¿Y ese Jordan será lo bastante hábil como para sacar las huellas dactilares de una sombrerera, Paul? Lo dudo, respondió Drake. No se pueden sacar huellas dactilares del papel sin utilizar vapor de yodo, e incluso así hay que tener suerte. Se necesita un laboratorio para hacerlo. Tengo noticias para ti, Paul. La sociedad McDonnell de Corning, Nueva York, ha descubierto una nueva técnica. Se aplica polvo negro magnético a una superficie con tanta suavidad que nada, excepto el polvo, toca la superficie. Luego el polvo es retirado magnéticamente. Y el proceso es tan ingenioso que deja ver todas las huellas dactilares identificables en cajas de cartón, en papel o incluso en una servilleta de Kleenex. Al diablo si lo hace, dijo Drake. Esto es nuevo para mí y estoy completamente de que Jordan no sabe nada de este sistema. Estuvo tratando de conseguir las huellas de Catherine, aclaró Mason. Pura rutina.
Probablemente fue un intento para que ella se viese acorralada y admitiese haber tocado un objeto. Explicó Drake. Eso es lo que tiene Jordan. Tiene la mano un poco pesada. Se toma el trabajo como un guardaespaldas y me han dicho que algunas veces es un poco rudo. Está bien, dijo Mason. Solo quería conocer tu opinión. Tal vez tengo que reclamar a la agencia $100,000 por difamación. ¿Quieres que haga algo más respecto a Sofía Atwood? Preguntó Drake. Ahora no, contestó Mason. Llama a tu hombre donde quiera que esté, envíalo a casa y mándale la cuenta. Lo haré, respondió Drake antes de colgar. Mason regresó al automóvil donde le aguardaba Dela Street. Capítulo 5. Stuart Baxley abrió la puerta. Se quedó mirando con incredulidad a Mason y Dela Street. «Ustedes aquí otra vez», exclamó. Mason sonrió. «En persona. Queremos ver a Sofía Atwood». «Sofía Atwood no puede ver a nadie por el momento». «¿La representa usted?», preguntó Mason. «No verá a nadie». «Entonces, ¿le ha dicho a usted que no desea ver a nadie?». «Naturalmente que me lo ha dicho». «Entonces, ¿está usted en contacto con ella?». «Eso es, estoy en contacto con ella». Mason continuó. «Dela Street, mi secretaria, tiene un permiso de Catherine Ellis, un permiso autorizando a la señorita Street a recoger ciertos artículos de uso personal de la habitación ocupada por ella». Fin del lado 1.